Muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio de Campus Podcast que hacía un tiempo, ¿verdad? Que no grabábamos, ¿verdad, Pachi? Un tiempito, bueno, también es que la gente se coge vacaciones, entre los Claro, trabajos se toma café, bueno, esto es típico, claro. exactamente. Y aquí estamos de vuelta y tú dirás, "Bueno, a mí me parece muy bien, yo lo voy a escuchar cuando quiera, así que me Básicamente. parece genial. Pues aquí estamos, Iván Pachi, José Antonio Gelado y en Campus Podcast pues tenemos, pues cosillas que comentar. Tenemos noticias, actualidad, cositas, información y un curso que es la leche, que lo tenéis en campuspodcast.es. Exactamente, ahí queda el recao. Pero como es normal, pues antes de vacaciones, en el hemisferio norte, pues en julio, agosto, etcétera, pues sabes pues que luego a la vuelta en septiembre del curso, pues suele haber cambios, suele haber novedades, nombramientos, etcétera, ¿no? Lo que no nos esperábamos es que tuviéramos en pleno mes de agosto, que recibiéramos un correo, ¿verdad, Pachi? Que nos Sí. llega un correo de Mumbler donde nos dice, bueno, pues que empezó en el año 2021 con una idea muy clara, y estoy leyendo, vamos, un poco resumiendo así el correo, Ujú. de apostar por los podcasts de suscripción, que veían que iba a ser una tendencia en alza, y además es verdad que llegaron en un momento genial, porque se veía ese movimiento, lo hicieron también pues otras empresas como Spotify o Apple en ese 2021, después de la pandemia, apostaron fuertemente. En el caso de Apple había despertado, digamos, de ese letargo en el que había estado durante muchos años para apostar por los podcasts de suscripción, y llegó Mumbler, una plataforma española, que Ujú. no hay tantas plataformas de podcast y de audio española, yo diría que hay dos, por lo Dos, menos, ¿verdad? Mumbler e iVoox. eso es. Y bueno, pues fue realmente una revolución. Han ido creciendo, han llegado a tener más de 1.200 creadores, más de 7.500 usuarios, entre los 200 hostings más importantes del mundo. Y además eso también es una de las cosas que nos llamaba la atención cuando aparecía en ese ranking de dónde están alojados los podcasts, pues ahí estaban también Mumbler. Y Ujú. se han convertido también, han sido uno de los pocos partners con Spotify, partners globales, para poder integrar lo que son las suscripciones con la plataforma de Spotify. Sí. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto en pasado? ¿Y por qué estoy leyendo este correo en pasado? Porque han anunciado que van a cerrar, han tenido que tomar, y leo La textualmente, decisión. exactamente la dolorosa decisión de cerrar Mumbler el próximo 30 de septiembre, y porque básicamente lo dicen muy claramente, se han quedado sin energía, sin fondos propios y sin opciones viables para continuar. La verdad es que es un palo de noticia, porque aunque los números del sector yo creo que en general pues son buenos, hay crecimiento y demás, pero también hay ajustes y hay veces que hay que tomar decisiones como esta, ¿no? Que además lo dicen muy claramente, es decir, que van a hacer un cierre ordenado, que van a dar tiempo hasta el 30 de septiembre. Estamos grabando este podcast a finales de agosto, entre el 20 de agosto. El anuncio y el correo creo que ya ha llegado el día 18 de agosto a las 10:52 de la mañana, hora en Central Europea, Ujú. y que dan pues hasta el 30 de septiembre para tener ese margen. No sé si es Para todos los suficiente. productores para poder migrar e irse a otras plataformas y cobrar sus emolumentos, ¿no? Al fin y al cabo, los creadores que estaban cobrando y también los usuarios que estaban pagando a través de Mumbler, etcétera, por hacer un cierre ordenado, como dicen Paul y Corti. Claro, que además yo creo que diferencia Mumbler de otras plataformas, es decir, que está basado sobre todo en la suscripción, por lo tanto hay un tema de pagos, suscripciones, cobros, tarjetas, etcétera, que Ujú. tienen, bueno, pues que ir, como dicen, ordenando, pagando a todos sus proveedores y buscando alternativas también, pues personales, claro, para el equipo, los trabajadores y demás que están trabajando en Mumbler, y por supuesto también, de hecho, creo que hoy han enviado también otro correo, pues dando un poco instrucciones, y lo tienen De también en cómo la hacerlo. página web, que lo compartiremos también, por supuesto, en las notas del programa, de cómo hacer si tienes un podcast alojado en Mumbler, pues para trasladarlo a otro proveedor, ¿no? Eso es. Ujú. Y bueno, hasta aquí pues lo que sería la noticia y los datos, pero en este podcast, como nos interesa el sector y sobre todo lo que queremos que sea útil, pues de Ujú. cara a productores, a gente de la industria del podcast, gente que está empezando, gente que está ya metida, gente que está profesionalizando su podcast y sus trabajos en este sector, pues queremos analizar la noticia y ver un poco pues qué impresiones nos parece, y sobre todo también recogerlas, y podéis dejárnosla a través de los comentarios en las distintas plataformas, qué opináis de este tema y cómo veis el estado del podcast, ¿no? Que sería Sí, abrimos un poco el debate hasta que vosotros también nos enviéis vuestros comentarios o lo que consideréis, pues bueno, pues al menos
José y yo, compartir esta noticia y dar también nuestra propia opinión. Es verdad que en Mumbler llevo desde el principio que iniciaron este modelo de emprendimiento entre Paul y Corte, que hicieron un llamamiento a inversores, donde muchísimas personas invertimos para que esto viese a la luz, el caso de Mumbler, con cantidades relativamente pequeñas. Es muy interesante. Además, eso que dices yo creo que también ha diferenciado a Mumbler respecto a otras plataformas donde han apostado desde el primer momento por permitir eso, que pequeños inversores también venían de ese mundo, ¿no? Paul y bueno, Corti, claro, vienen de ese mundo, vienen del mundo vienen del mundo del emprendimiento. Esto es una startup y al fin y al cabo requerían de financiación para poder llevar a cabo este proyecto. Los datos que estaba ofreciendo Mumbler en los últimos meses es verdad que no estaban siendo lo más positivos a nivel económico. Es verdad que tampoco lo fueron desde el principio, pero es que eso es una startup. Al fin y al cabo son absolutamente todo gastos al principio. Y todas las inversiones que han realizado eran en búsqueda de que diera beneficios. Pero, por supuesto, mientras tanto llevan una serie de costes. Han aguantado durante X tiempo, que ha sido lo que les ha durado, digamos, el dinero, hablando así en plata. Claramente. 4 años. Claramente. 4 años y pico, porque era abril del 21, y yo en aquella época estaba, recuerdo, en Podimo cuando se lanzó, y estamos como decíamos, en agosto del 25, por lo tanto serían 4 años y pico, sí. que es bastante tiempo. Han tenido momentos en los cuales, al fin y al cabo, han recibido fuentes de ingresos que lo que les ha hecho ha sido mantenerse un poquito más en el tiempo o dejar de gastar tanto dinero, pero al fin y al cabo tenían tampoco tienen una plantilla de trabajadores descomunal, máximo, no sé si eran 2 o 3 como mucho, creo que 2. Es verdad que luego empezaron a crear divisiones dentro de Mumbler, que es verdad que Paul y Corti es gente que lleva muchísimo tiempo en el mundo de los negocios, con lo cual ellos sabrán muchísimo más que el resto, pero a mi parecer es verdad que abrieron demasiado pronto el crear divisiones dentro de la plataforma, es decir, dispersarse dentro de lo que era la idea inicial. La idea inicial era esto, que era vamos a alojar a podcasts que puedan cobrar una suscripción y nos vamos a centrar en que esto sea la plataforma por excelencia de podcasts exclusivos, donde, como hemos visto, y hay muchísimos podcasts, porque no olvidemos que en iVoox hay muchísimos podcasts que viven de la suscripción de pago de sus oyentes, como son Santiago Camacho, como son Noviembre Nocturno, como son relatos de la... No me acuerdo, bueno, hay muchos. Como es también Casus Belli. Casus Belli estaba pensando, es decir, hay muchísimos que viven... El abrazo del oso. Hay muchísimos que viven de la suscripción, pero no todos se han ido a Mumbler y muchísimos más se han quedado con iVoox que irse a Mumbler. Entonces, abrir estas divisiones que son de una productora de podcast, gente que hace consultoría de podcast, es decir, es como expandir el negocio antes de que el negocio sea real y rentable. Y yo no sé si se les habrá ido por ahí más esfuerzos que centrarse en hacer un llamamiento del mercado a los Abrazo del Oso de turno, a los Casus Belli de turno, a los Noviembre, que al fin y al cabo es una negociación que es verdad que hubiera entrado en competencia con iVoox, pero son casos empresariales y, sin embargo, la mayoría de los podcasts que veíamos en Mumbler tenían una relación más directa con Paul y con Corti de su círculo más cercano, un poquito más amplio, pero que estaba casi todo relacionado con temas de marketing, comunicación, emprendimiento, newsletters, blogs. De eso, Chus Narro era una de las que más público tenía, y hay una relación directa dentro del mundo del emprendimiento entre todos nosotros. Pero faltaban otro tipo de programas y otro tipo de contenidos que eran mucho más abiertos y más culturales, que también hacen mucho llamamiento a los podcasts de pago. Uno de los casos más conocidos a nivel al menos nacional es el de Pepe Diario, pero es verdad que en este caso él lo gestiona directamente con sus suscriptores, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ese yo creo que es un poco lo que aportó y lo que supuso para mí el paso importante de Mumbler, ¿no? Es decir, que hasta ese momento, hasta que apareció Mumbler, tenías 2 opciones. Bueno, hay muchas opciones, pero básicamente al resumir se quedaban en 2.
O gestionas las suscripciones con otro que te da una parte de la suscripción, que sería el modelo en su momento que apostó y que abrió iVoox y que luego han, digamos, otros de otra Que forma copió de adoptado. Patreon. Exactamente, que copió de básicamente es el Patreon. modelo de Patreon. Te pagas una suscripción y te quedas con una parte de esa suscripción. Ujú. Bueno, decía dos, hay tres. Otra alternativa podrían ser también lo que luego hicieron Spotify, Apple Podcast y Podimo, que también entró en esa fórmula. Es decir, tú pagas por una suscripción, por un acceso a un catálogo completo y luego se va repartiendo de una forma o de otra en función de lo que más vas escuchando. Le va llegando a cada creador. Pero lógicamente se va perdiendo por el camino. Y luego estaba la otra opción, que sería, yo lo llamo el modelo Emilcar, que es también el modelo que comentabas de Pepe Diario o de otros. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. Monto el hosting con todo lo que supone, monto el hosting a través de WordPress, a través de terceros, gestionas suscripciones, es decir, lo haces tú todo directamente, pero claro, tienes que preocuparte de que todo eso funcione, que esté afinado, que las plataformas funcionen y tal, que no es tan fácil, ¿no? Sí, Yo creo que requiere un poco tener equipo, tener ciertos conocimientos. Que ahí ¿no? cuando apareció Mumbler es verdad que le daba y aportaba una solución que para mí es magnífica y maravillosa. Es verdad que al final pues no ha funcionado, pero era maravillosa para toda esa cantidad de creadores que no tienen la destreza para poder gestionar su propio hosting, no saben hacer su propia página web, etcétera. Entonces Mumbler te aportaba todo esto a cambio de una comisión. Una pequeña comisión, que además no era muy alta. Hay que no, es muy razonable, es verdad. Para mí los servicios de Mumbler eran ideales para cualquier... Es decir, para ampliar aún más lo que hemos venido llamando durante muchos años la democratización del audio. En este caso, sería la democratización de los planes de suscripción. Es decir, que ya no necesitas tener unos conocimientos técnicos del copón para gestionar tu hosting. Y tu WordPress, tiempo para investigar todo eso, para solucionar problemas. Y aprendizaje, y que tienes que contratar, sino que te lo solucionaban ellos por un pequeño porcentaje. O sea, ideal, negocio ideal. Es verdad. Y la capa que decías antes también de las newsletters, porque eso también nos ha hecho en algunos momentos, a mí me ha pasado, MailChimp, luego Substack, luego otras plataformas, entonces estabas un poco teniendo que tener, digamos, varios servicios para completar el podcast. Y Mumbler te daba todo eso en un mismo paquete, cerrado, y además cerrado en el sentido de que está todo integrado dentro de un podcast, que te permite tener episodios gratuitos, episodios de suscripción, cursos, audioguías, es decir, había una serie de sectores a los que les daba una solución muy, muy buena, ¿no? Sí, en el comunicado que compartían también hablaban, ¿no? De que gigantes como Spotify y Apple, que en 2021 apenas estaban presentes en ese terreno, hablan del terreno de la suscripción, han entrado con fuerza en este sector, dificultando aún más la situación, a pesar de que ni siquiera ellos han logrado convertir los podcasts premium en una opción verdaderamente mainstream. Bueno, o sea, al fin y al cabo esta parte tiene sus matices. Es muy difícil conseguir a día de hoy que un podcast, al menos en España, mediante pago, se convierta en mainstream. Porque ni siquiera lo han conseguido plataformas como Podimo, un poco más, o incluso Audible, etcétera, que se conviertan como en que todo el mundo va por la calle y todo el mundo te dice, bueno, me he hecho de Podimo, bueno, flipas. Eso no ocurre. La gente te dice, hostia, me he hecho de Disney que no me había hecho antes y flipas la cantidad de cosas que estoy viendo. Me he hecho de Netflix, me he hecho de HBO, que flipa que... Eso sí ocurre. Pero no de un podcast concreto que sea el que traccione. Claro, ¿no? y encima que Podimo o Audible tienen una gran variedad de podcasts. Ni si esas plataformas no lo han conseguido teniendo un catálogo atractivo dependiendo del público, imagínate única y exclusivamente para uno. Que para mí sí que hay podcasts que lo han conseguido, porque Santiago Camacho es mainstream en su sector. Y estamos hablando de que tiene unas cifras que son tremendamente envidiables. Y creo que Pepe Diario son unas cifras tremendamente inviables. Yo esta parte de lo de mainstream, pues sinceramente, si tienes una suscripción a 3 euros, o sea, las matemáticas en esto son sencillísimas. Si tienes una suscripción de 3.000 euros, a mí, tener 1.000 suscriptores, sinceramente, me parece mainstream. Me parece muy mainstream. Estamos hablando de 3.000 euros al mes. Exactamente. Y de hecho, en los ejemplos que ponías y con respecto a este tema, Spotify, por ejemplo, recogió cable. Hicieron unas... que es verdad que siempre se compara Spotify con otras cosas que no tienen nada que ver, por volumen, por alcance, etcétera. Pero en el caso de los podcasts, Spotify hizo una apuesta muy agresiva con inversiones millonarias que luego rodaron cabezas al ver que no se recogían y tuvieron que, digamos, recoger cable con ciertos podcasts, por ejemplo, Joe Rogan, que eran exclusiva dentro de la plataforma, pero
claro, el problema es que Joe Rogan, y estuvo bastante tiempo negociando, lo pongo a él de ejemplo, quería seguir siendo mainstream. En el momento en que entró bajo el muro de pago, bajo la suscripción, bajó de todos los rankings, desapareció. ¿Qué es lo que hizo Spotify posteriormente? Y lo hizo también con algunos otros podcasts. Dosificar ese muro, es decir, hacerlo más poroso, Claro, como en claro. otros sectores, y permitir que haya episodios gratuitos para que puedan seguir en los primeros puestos. Y Eso ese es. mismo modelo lo hicieron también, como decíamos, Podimo, con algunas temporadas o episodios, Sí, sí. o Es un gestionando modelo más también, freemium, ¿no? Es decir, exactamente, que tienes adelantando la acceso. temporada o Eso adelantando el es. episodio, ¿no? Sí, a mí me parece que a día de hoy es un poco la opción más viable, estas opciones freemium, donde tú tienes acceso a una parte del catálogo y si quieres ampliar, pues tienes que pagar por X contenidos. Pero que no es un modelo nuevo, es un modelo que No, ya llevamos exactamente. muchísimos años con ellos. De hecho, yo creo que tú, no sé si llegaste a trabajar para ellos, pero sí que conocer mucho, pero Softonic, este modelo de freemium que tenía Softonic, vamos, más antiguo que esto. Sí, o sea, no he trabajado directamente para Vale. Softonic, pero yo creo que son parte de la historia de Internet, efectivamente, y además es muy buen ejemplo con Shareware o con otros modelos de distribución de software que se basaban básicamente en eso. Prueba, Claro. tienes el programa con unas características que a partir de un tiempo se limitan o que están limitadas en la versión beta o la versión Lite y que luego si pagas pues se desbloquean, ¿no? Pues ese modelo aplicado al podcast es verdad que se lleva aplicando también desde los inicios. Sí, sí. Mis dudas que siempre tengo en este tema, si eso es suficiente, es decir, si la atracción de los oyentes, por muy fieles que sean a un podcast, dicen, bueno, si tengo que esperarme una semana o 2 semanas a que el episodio salga gratuito, pues oye, pues me espero. Es decir, si eso es Sí. aliciente Yo creo que la suficiente para la claro. suscripción, ¿no? O sea, Y hemos visto varios ejemplos, claro. tienes que tener un enganche muy fuerte. Sí. Y A ser un mí, contenido yo diría que caduque, es decir, que quieras claro, que compartirlo, ¿no? sí. Y estar ahí, digamos, en la tostada desde el primer momento, porque luego a lo mejor cuando pasa una semana o dos ya no está tan De ahí, en por boga, ejemplo, ¿no? el modelo este de Pepe Diario, que al fin y al cabo, cuando ya lo escuchas dentro de 5 o 6 días, ya Ujú. no tiene la misma Eso gracia. es. Entonces, ahí sí hay un buen modelo. Yo en el año 2017, 2018, yo el modelo este que siempre ha tenido Joan Boluda con marketing Ujú. online, me parece ideal y sin embargo él nunca lo ha puesto de pago. Es verdad. Al final, esto son estrategias de marketing, todo. Y no hay unas mejores o peores. Todo dependiendo de tu proyecto, se pueden adecuar mejor o no. Pero a mí el modelo de arranco un podcast de cero, arranco un podcast de cero y ya automáticamente cobro por él, no me parece que sea muy rentable desde el inicio. Esta base de crear, crecer, monetizar, sinceramente sigue funcionando muy bien. Está la otra, que es la que han vendido algunos gurús del marketing, que es monetizar, crear y crecer. Pero a mí me parece mucho más arriesgada. Sí. Y Tienes que más vender lento. algo Y además y mucho más más. lento, a no ser que seas Que lo vendas, un claro, Taylor que ya Swift sea, o claro, algo claro. de los podcasts, ¿no? Por Si, poner si algún eres un ejemplo. mariachi cualquiera, e incluso no un mariachi cualquiera, sino incluso empresas o ciertos influencers o medio influencers o etcétera, no te va a funcionar directamente si lo sacas de pago, porque lo hemos visto que las hostias que se han dado grandes influencers, por ejemplo, con Podimo. Es decir, se han dado la hostia con campañas de publicidad de cientos de miles de euros y se han dado la hostia. Entonces, Pachi está empeñado en que tengamos que poner este episodio como explícito en Spotify. yo que hablo así, ya lo sabéis. Pero Somos así de sinceros. Así de siendo honestos, esta parte de crear, crecer y monetizar, al fin y al cabo lo que te lleva es que tú crece todo lo que puedas hasta donde tú puedas llegar y luego ya abre las vías de monetización. Porque además lo hemos visto con muchísimos compañeros y muchísimos podcasts que cuando estaban en proceso de crecimiento les han llegado ofertas de plataformas que les encerraban Ujú. y han perdido el foco. Eso es. Porque le Muy pasó bien a Miss traído. Leggings Run con Me Inspiras, a Gema Payá con Me Inspiras, le pasó incluso a Alex Fidalgo con Lo que tú digas. Sin embargo, que además es que era un ejemplo claro, estaba en un crecimiento del Ujú. copón. En Podimo desapareció un poco, no quiero decir completo porque es Sí, pero imposible, desapareció de la visibilidad global de estar disponible para todo el del mundo. mainstream público, esto que hablamos, y una vez que se liberó y estuvo otra vez en abierto, la explosión volvió a ser monumental. ¿Por qué? Porque es un contenido de una calidad excelente, al público le enamora, le encanta, pero claro, si lo encierras en una etapa vital en la cual mucha gente ya paga 10 euros por Spotify, por no tener publicidad, no sé qué por Netflix, no sé qué por la PlayStation y no sé qué Por por no sé Prime cuánto, Video, por tal, por... Sí, va sinceramente, sumando. tiene que ser un contenido que digas, sin esto no puedo vivir. Y que sea a un precio que realmente no te cueste. O sea, que digas,
vale, 2,49 €, me lo puedo permitir. Yo en el caso de Alex sí te hago ahí una precisión porque me pilló en aquella época en Podimo. De hecho, yo me encargaba de subir físicamente, bueno, físicamente no es que yo lo llevara los episodios así en el brazo y los subiera, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Sí, sí. Los episodios de Alex. Y es verdad que sí que estaba dosificada esa exclusividad, es decir, había episodios en abierto dentro de la plataforma y episodios de pago, digamos, solo para suscriptores, ¿no? Pero es verdad que, claro, lógicamente, incluso de esa forma, incluso aunque seas poroso en la exclusividad de los episodios, pierdes visibilidad en los rankings porque pasaba, y es verdad que también se veía el feedback de muchos oyentes de, oye, ¿por qué esto está cerrado? ¿Por qué no pones los episodios en abierto? Es decir, también es verdad que fue muy pionero, Alex fue pionero también, como en otras cosas, en modelos de suscripción, y por eso también pues, se enfrentó a estos problemas de crecimiento, como bien decías, ¿no? Pero para mí, lo importante de todo esto, y volviendo un poco también al tema de Mumbler, es que lo que sí se ha demostrado es que ya hay cultura de pago de podcast. Sí. Mejor, peor, todavía tiene que madurar, a lo mejor tenemos que buscar formas de convencer más a nuestros oyentes para que paguen por el acceso a los contenidos, no porque sean exclusivos, sino porque quieren apoyarnos y porque es una forma también de incentivar a los creadores, y es así de claro. Sí, sí. Es decir, Patreon, volviendo otra vez al modelo de Patreon, no donación, porque bueno, ya sabemos que entre Europa y Estados Unidos el tema de donaciones y de suscripciones es distinto. Por poner otro ejemplo de otra cosa, como las propinas. Es decir, aquí no entendemos que te sugieran, te digan, oye, que tienes que poner tanto de propina. Y de coño, pues entonces no es propina, si me tienes que decir. Pues en las suscripciones y en las donaciones yo creo que un poco pasa también ese choque cultural, ¿no? Pero sí que se ha visto que hay un modelo detrás y que había distintas formas de articularlo, como decíamos. A través de plataforma, directamente, o a través de una plataforma que te presta los servicios, pero que para mí lo más interesante, o una de las cosas muy interesantes de Mumbler, es que la lista de suscriptores y tus suscriptores son tuyos. Es decir, ahora, cuando te los lleves a otro sitio, te los llevas. Sin embargo, en otras plataformas y en otros sitios no son tus suscriptores, son suscriptores de la plataforma. Sí, de hecho, y tu contenido es uno más. En Spotify, por ejemplo, tú puedes tener no sé cuántos suscriptores los que tú quieras, que nunca sabes quiénes son. Pero no sabes exactamente quién es el suscriptor. No, por eso que no sabes quiénes son, no tienes acceso a sus datos. Con iVoox tampoco tienes acceso a los datos de tal. Y con YouTube lo único que ves es un usuario. Con Mumbler sí podías descargarte una lista. Con Substack. Y poder contactar, exactamente, poderle como en Substack, que es lo que estábamos un poco comentando, esa función de las newsletters, pero que muchos podcasters lo que hacen, bueno, lo que hacemos también, ¿verdad?, es complementar los modelos de suscripción y de presencia en plataformas con una newsletter de la que tenemos el control de esos usuarios junto a las suscripciones que pueden ser a través de un WordPress o a través de otros sistemas clásicos. Yo me voy aquí, por ejemplo, a mi Substack, con el de Objetivo Podcast, donde con la newsletter, y pues tengo aquí 466 suscriptores. Y sé quiénes son estos 466. Es decir, sé quiénes son, me refiero, porque tengo sus correos electrónicos. Claro, y puedes contactarles, puedo descargarme feedback, la lista, etcétera. Puedes llevártela a otra plataforma de newsletters o de lo que sea. Correcto. Y eso es para mí lo interesante, una de las muchas cosas interesantes que tenía Mumbler, junto a lo que decía, que también me gustaba mucho que tú pudieras modular el episodio gratuito, el avance, el tráiler o lo que quisieras ofrecer, o el episodio entero, y tener otros de pago. O tener el primero gratuito y luego tener el resto de la serie, que eso funciona muy bien, por ejemplo, pues para podcast de relatos, audioguías, cursos, etcétera, ¿no? Ahora habrá que ver también cuál es porque con esto que estamos hablando, habrá que ver cómo funciona en los próximos tiempos Substack y si sigue ampliando también un poco esta línea, porque si la gente no lo sabe, es verdad que en Substack ahora mismo puedes tener tanto una newsletter como el blog, como el podcast, tener como el podcast, los vídeos de YouTube, y además puedes tenerlo de pago, es decir, mediante suscripción de pago puedes hacer que la gente pague si quiere tener acceso a todo esto, con lo cual a mí ya desde hace tiempo me estaba pareciendo una cosa bastante idónea porque aglutina dentro de una misma plataforma muchas funciones. Ahora con la salida de Mumbler, es decir, si me permites así como una recomendación, no consejo, pero recomendación. Sí, es una alternativa que está ahí, claro. Para mí, si hoy una persona que está en Mumbler y no sabe qué hacer, es verdad que yo me iría a iVoox, es decir, creo que es la plataforma que mejor te puede ayudar a la hora de seguir manteniendo tu idea de negocio, que es cobrar por tus contenidos, plataforma española, no vas a tener problema con el tema de facturas, bla, 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 y además te va a dar una mayor repercusión porque ya iVoox la gente lo utiliza sí o sí, tiene muchísimos
usuarios activos. Clientes, sí. Y experiencia, claro. Y experiencia, y muchísima gente que vive de los podcasts que tiene en iVoox mediante este modelo. Y Substack, pues yo creo que para aquella gente que quiera decir, pues voy a probar, no es una cosa que el podcast ahora mismo lo tenga, simplemente quiero probar, quiero mantener. Como modelo de innovación nunca se sabe dónde puede tirar, dónde puede funcionar. Creo que para los más conservadores me iría para iVoox. Aquella gente que le dé igual absolutamente probar, que no probar, que a ver qué tal funciona, pues me iría a Substack. Pero si quiero algo fiable a corto plazo y ya inmediato y llevarme mis suscriptores, me iría a iVoox. Yo mi experiencia también con Substack, o sea, por supuesto también coincido plenamente con la recomendación de iVoox, más que nada porque no hay tantas plataformas que te ofrezcan esa posibilidad de modular y de elegir entre fans, suscripciones, apoyos, es decir, que tienes distintas formas también de modular y de hacer poroso el muro de pago de acceso a tu podcast dentro de una plataforma que tiene mucha exposición global y que te van a poder promocionar también tu podcast y que vas a poder también elegir distintos planes a la hora de tener esos servicios. Y Substack yo sí te diría que lo veo una apuesta también seria, es decir, porque como newsletter está muy bien integrado, puedes también modular muy bien lo que quieres que se pueda leer, que se lea el archivo, que se lea el último post que has hecho, que se lea los anteriores pero el último esté de pago, que se lea una parte del post y la otra parte sea solo para suscriptores de pago, es decir, tienes muchas funciones. Lo que pasa es que es verdad que en el tema de podcast, por lo poco que he probado, lo reconozco, no lo he probado mucho, lo veo todavía un poquito verde, es decir, el podcast puede ser o abierto o de pago, no tienes muchas opciones y tienes que ir subiendo, es decir, puedes darle un feed para importar los episodios, pero tienes que hacerlo de forma un poquito manual, digamos. Ya os digo que no lo he probado mucho, pero yo también creo que hay que abrir también esa puerta a poder integrar, y yo es una recomendación que siempre he hecho, que un podcast le viene fenomenal tener una newsletter y ahora mismo me parece de las mejores funciones. Y sobre todo hay una cosa de Substack que para mí la diferencia del resto, y llevo toda la vida con MailChimp y con otras alternativas, MailerLite, etcétera, y es que sin que tú hagas nada, simplemente yo por lo menos pongo mi experiencia, de pasar la lista de MailChimp, que llevaba un montón de años ahí un poco parada, a pasarla a Substack, los suscriptores van creciendo. Los suscriptores gratuitos sobre todo, pero luego también han llegado los de pago. Es decir, tienen montado un sistema en el que te recomiendan la newsletter, te animan a recomendar otras newsletters, te dicen cuáles de tus oyentes, qué porcentaje coinciden con los de otra newsletter, por lo tanto tú dices, coño, pues voy a leerla también. Y al final la acabas recomendando, es decir, entras como en un bucle de recomendaciones que lo que hace es que tengas más exposición y que lleguen más usuarios. Y eso en el caso de los podcasts yo creo que nos viene muy bien también para, no solamente, que no todo es audio, digamos, en un podcast, sino para la otra parte que nos puede ayudar a traer al final oyentes al programa. A mí solo hay una cosa que me falta, ¿no? En este caso de Substack, pero ya nos estamos yendo un poco del que es poder enviarle un RSS. O claro. Al revés. Esa es la parte que decía que lo tienen todavía un poquito más verde, ¿no? Sí. Pero para otras cosas pues puede ser muy bien y además, por ejemplo, puedes combinarlo perfectamente. Puedes tener tu podcast en iVoox o en Spotify for Creators o en Megaphone o donde sea e integrarlo con la newsletter en Substack, que yo por lo menos es como lo tengo actualmente. Y bueno, tú, Pachi, también lo tienes. Sí. Es decir, tienes gestionado los podcasts por un sitio y luego lo tienes integrado con tu newsletter y con tu blog, que eso también es... Sí, está todo conectado y automatizado. Una pena que cierre Mumbler. Es verdad que los que llevamos muchos años en esto, no solamente en el podcast, sino también en el emprendimiento, pues con Poli y con Corti no perdemos, o no creo que perdamos el contacto, pero sí comprendo que la mayor parte de la gente que no tenga esta relación, como sí que tenemos nosotros, pues pierda el contacto con ellos, salvo que, no sé si Corti, pero quizás Paul decida emprender con otro proyecto relacionado con el podcast, no lo sabemos, pero bueno, estaremos atentos a ver qué nos cuentan y a ver cómo va avanzando, pero de primera, si es que Mumbler cierra, si tienes tus contenidos en Mumbler, recuerda que tienes que hacerlo antes del 30 de septiembre, migrar tus contenidos y tus suscriptores a otras plataformas. Si no sabes hacerlo, o las instrucciones que te han dado en Mumbler, o quieres, por otro lado, buscar asesoramiento, pues aquí nos tienes también en campuspodcast.es, que no solamente lo hacemos por Mumbler, sino que llevamos años haciéndolo, tanto José como yo.
Eso es. Pero las instrucciones que os han dado Polycorti son bastante claras. No, y muy detalladas también, Y muy desde detalladas, cómo cada con lo cual parte, el feed RSS, los suscriptores, métodos de pago, etcétera. no vais y a tener problema. alternativas. Otra cosa es que la gente quiera saber, bueno, ¿y qué hago ahora, Pachi? Claro, ¿Qué hago o ahora, José? exactamente, ¿No? Que otras opciones. dame otras opciones, asesoría, consultoría, lo que necesiten. Pero bueno, que sepáis que antes del 30 de septiembre lo tenéis que hacer. Así Sí. que ya os estáis poniendo las pilas. Y también yo creo que hay que mandarles desde aquí un abrazo fuerte Sí, pues, a claro. todo el equipo de Mumbler, por supuesto, de a Paul, a Corti, bueno, a todos los que estáis en Mumbler. Y nada, pues desearos también mucho ánimo y muchos éxitos en nuevos proyectos, en nuevas cosas y, por supuesto, pues en la medida en que podamos también, ¿verdad?, ayudar, poner en contacto, pues encantados también de colaborar porque aparte de compañeros de aventuras y entrevistado, bueno, Paul ha estado aquí hace unos En meses, mayo. en mayo, exactamente, Sí, sí. en el podcast, pues también, por supuesto, pues es un palo. Y bueno, pues no quiero caer en los tópicos de cuando viene un palo, luego viene otra oportunidad, pero al fin y al cabo, bueno, pues esto es básicamente el hacer cosas y el emprender, que hay veces que te sale bien, hay veces que sale regular y hay veces que hay que tomar la dolorosa decisión, porque nunca cerrar. es fácil de decir cerrar hasta aquí y vamos a hacer otras cosas, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, José, oye, que un placer volver a grabar contigo. Nos emplazamos a otro episodio que además vamos a grabar varios contenidos, así que tendréis por aquí las próximas semanas muchos contenidos, tanto con José como conmigo, aquí en Campus Podcast. Y ya sabéis que tenéis en la página web campuspodcast.es, donde tenéis acceso a la formación online que llevamos trabajando desde hace meses, tanto José como Líder Oliva y yo mismo. Un saludo en nombre de todos los que hacemos aquí Campus Podcast y José, nos escuchamos en el próximo episodio. Venga, hecho. Y además tienes ahí arriba en la esquina que pone when. Tienes When, ahí ¿cuándo? puesto. ¿Y cuándo? Le Pues tengo estratégicamente. ahí está. Pues Podría consulte enseñar- su feed. Mira, Podría ahí. enseñar que... A ver, ¿qué más ponen en el cuadro? ¿Qué más se ve arriba, no? Chan, chan, chan. If not now, Si no when. es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahí Pues eso. estamos. Sí, La señor. gente ya está tardando en tener su podcast y tener su podcast de calidad. Voy a volver a poner aquí bien el pronter. ¿Cuándo? Pues consulte su feed RSS para ver próximos episodios. Venga, hasta pronto. Chao. Chao.